definición actualizada, donde nos hace referencia a que el tamizaje es una actividad desarrollada por el personal de salud capacitado. Lo puse en negritas y en mayúscula porque si bien es cierto, sabemos que muchos del personal de salud tienen la buena intención de realizar lo que son los tamizajes, de aplicar los tamizajes, pero tal vez no conocemos a profundidad en qué consiste, de qué se trata. Entonces, vemos que reparten los tamizajes, los formatos, pero al momento de aplicarlo o de interpretarlo, tal vez es ahí donde puede que entre un poquito la duda o la confusión. Por eso es de que resaltamos de que es una actividad desarrollada por el personal de salud capacitado en todos los establecimientos de salud no especializados en salud mental. Como sabemos, en la Direza Callao, desde el año 2018 contamos con establecimientos especializados en salud mental, lo cual se conoce como Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Entonces, los tamizajes es una actividad, como bien lo menciona aquí, que se realiza en los establecimientos de salud no especializados en salud mental. Consiste en la observación de indicadores, entrevistas y aplicación de cuestionarios breves, de preguntas con la finalidad de identificar signos, síntomas y comportamientos de problemas psicosociales y trastornos mentales en las personas atendidas en el establecimiento de salud. Concluye con la consejería y o derivación al servicio correspondiente del establecimiento en función de los hallazgos. Antes de continuar, yo quiero hacer una breve pregunta. ¿Qué entendemos por problemas psicosociales? No sé si alguien quisiera intervenir, más o menos para darme una definición o hablarme un poquito sobre lo que son los problemas psicosociales. ¿Han escuchado de este término? ¿Es nuevo para ustedes? Ok, bueno. Hablamos de problemas psicosociales cuando hablamos de lo que es, por ejemplo, problemas de conducta, problemas relacionados a la ansiedad, a la depresión, ¿no? Eh, Trastornos alimenticios incluso, también están incluidos dentro de lo que llamamos problemas psicosociales. Trastornos mentales estamos hablando ya netamente o generalmente hablamos de lo que es casos, por ejemplo, de esquizofrenia, psicosis, ¿no? Problemas psicosociales también está incluido dentro de lo que es, por ejemplo, ideación suicida o intento suicida. Entonces nosotros al momento de que realizamos un tamizaje, también en el momento de la entrevista podemos detectar, ¿no? De eso justamente se trata esta actividad, de poder detectar a temprano momento algunos indicadores que nos puedan dar alguna señal o signo de que esta persona podría estar presentando un problema psicosocial o algún tipo de trastorno mental, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, la justificación del tamizaje hace referencia a que este indicador mide la identificación o detección de personas con problemas de salud mental en cada establecimiento de salud, otra vez resalto ahí, no especializado en salud mental, permitiendo un diagnóstico temprano y una intervención o tratamiento oportuno. De esta manera se aporta la disminución de brecha de accesos a servicios, la cronicidad, la discapacidad y la de los años de vida saludables perdidos, ¿no? Ahora, en base a un tamizaje, como bien aquí lo menciona en la presentación, nos va a ayudar muchísimo a poder actuar de manera inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de justamente hacer la entrevista o hacer el tamizaje y al detectar que un adolescente, por ejemplo, me menciona frases como quisiera desaparecer, quisiera dormir y no levantarme, quisiera desaparecer de este mundo, netamente estamos hablando de que tal vez sea un indicador relacionado a un trastorno depresivo moderado o grave, ¿no? Entonces, ya al momento que se hace la detección, se hace la derivación y de acuerdo a la consulta o la intervención, vemos si confirmamos o no lo que estábamos sospechando en la impresión diagnóstica, ¿verdad? Entonces,
más que todo, esa sería una justificación del por qué dentro de nuestros indicadores está lo que es la aplicación de tamizajes en salud mental. Algunas limitaciones y supuestos empleados, por ejemplo, dentro de las limitaciones está de que la información se obtiene del registro HIS. ¿Qué significa HIS? Health Information System, que quiere decir Sistema de Información Sanitaria. Ese es el significado de la palabra HIS. Es un término que lo podemos encontrar dentro de las definiciones operacionales de las actividades de, en este caso, el programa 0131, Prevención y Control de Salud Mental. En sí, la palabra HIS la encontramos en todas las estrategias, en todos los programas, que es netamente el registro donde nosotros ponemos, pues, ¿no? los usuarios o los casos que estamos atendiendo, ¿no? Con la correcta codificación, y esto va sumando a nuestra producción, a nuestras actividades, o netamente a lo que venimos laborando durante todo el mes en base a lo que hemos sido destinados o las actividades que vamos realizando, no solamente también de manera individual, sino también de manera grupal, ¿no? Entonces, ya sabemos algo nuevo también. Bueno, la palabra HIS lo conocemos, pero tal vez todos decíamos HIS, pero no sabemos en qué cosa significa, qué cosa es. Ahí está la información, ¿no? En español sería Sistema de Información Sanitaria. Por tanto, el no registro o el registro deficiente en el HIS puede afectar la medición. También puedo hacer muchos tamizajes, puedo hacer, puedo hacerlo de manera, puedo tener mucha actividad, puedo dedicarme un día entero a hacer tamizajes, pero si yo no lo registro de manera correcta, entonces esa actividad o ese trabajo que he realizado no se va a considerar, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos incluso de lo que es el indicador, no solamente basta con poner el GIS, sino que también tenemos que informar, en este caso, a la oficina del seguro, de que hemos hecho el tamizaje en salud mental para que también pueda sumarse como un indicador para cumplir con la meta establecida para este año 2021, que si bien es cierto, también nos han dado solamente hasta el 31 de mayo, o perdón, 30 de mayo, ¿sí? 30, 31, no sé cuánto mes tiene, 31 de mayo, para nosotros poder cumplir con nuestra meta establecida, ¿no? La integración parcial del tamizaje en salud mental en las estrategias sanitarias. Por ejemplo, sí, podemos hacer el tamizaje no solamente en la estrategia de salud mental, podemos hacerlo también en lo que es salud sexual, TB, VIH, pero si esa información no la completamos o hacemos un mal registro, entonces no se va a considerar igual. Es información importante cuando se hace el correcto registro. De lo contrario, queda invalidado esa actividad. La oportunidad de acceder a los servicios de salud depende de la disponibilidad de la persona y de la capacidad del establecimiento de salud, ¿no? Como ustedes sabrán, o como sabemos, por el contexto de la pandemia, no estamos haciendo, tal vez en algunos establecimientos de salud, el trabajo presencial. Estamos trabajando de manera remota, ¿no? Entonces se preguntarán, ¿cómo puedo hacer el tamizaje? También se puede hacer el tamizaje mediante las teleconsultas, las videollamadas, también se puede realizar el tamizaje, incluso también se puede llenar el FUA de manera remota. Para eso ya la unidad perdón, el área de calidad también está realizando, tengo entendido, capacitaciones para el correcto llenado del FUA también, para lo que es el registro y también su actividad también pueda ser considerado, ¿verdad? Supuestos. Todos los casos nuevos o reingresantes atendidos en la red de servicios del MINSA son tamizados por problemas de salud mental, ¿no? Y se espera que el 20% de la población pueda presentar un problema psicosocial y otro trastorno de salud mental. Si nos basamos un poquito a las cifras, la Dirección de Salud Mental, dentro del Plan Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental Comunitario, refiere que cada 2 de 3 peruanos o peruanas presenta un problema de salud mental. En la actualidad, por el contexto de la pandemia, hace referencia también de que los casos de problemas psicosociales o trastornos mentales también va en aumento. Eh, en la mañana nomás estaba un poco viendo las noticias y también salió una entrevista
de un doctor que labora en el Arco Herrera, donde hace mención que los casos de ludopatía en niños y adolescentes también se ven aumentados, ¿no? Y justamente es porque, pues, si bien es cierto, tienen acceso al Internet o a la computadora por las clases virtuales, pero también es importante también decir de que una vez que terminan las clases virtuales, si no hay un adecuado control por parte de los padres de familia, pues se dedican a jugar, ¿no? A jugar o a navegar por internet o visitar páginas que de cierta manera pues no necesariamente aportan de manera positiva, en este caso a los niños y adolescentes. Pero sí existe un gran porcentaje de casos de ludopatía, el cual se ve en aumento, ¿no? Y si a esto le sumamos el hecho de que también se está haciendo uso del dinero electrónico, ¿no? El hecho de utilizar las tarjetas de crédito, ¿no? Para comprar, pasar niveles, para de cierta manera lograr satisfacer esa necesidad de ganar, entonces también se ve involucrado, ¿no? Pero eso es otro tema que ya tal vez más adelante lo podamos detallar con mayor profundidad. El día de hoy solamente estamos hablando de lo que es el tamizaje en salud mental. Cuando hablamos de tamizaje en salud mental, no solamente estamos hablando de, ah, ya voy a tamizar violencia. No. El tamizaje en salud mental hace referencia a la detección precoz de indicadores sobre lo que es en general problemas psicosociales. Hablamos de ansiedad, depresión, psicosis, consumo de drogas. Y para esto nosotros tenemos algunos formatos, como vuelvo a repetir, que vienen direccionados desde el Ministerio de Salud. Algunos sí es necesario que, desde mi punto de vista como estrategia, puedan ser actualizados, ¿no? Y otros sí se encuentran dentro de lo establecido en base a nuestra realidad, pero sí como estrategia nosotros también tenemos un proyecto de elevar un documento también a MINSA, donde en el caso de los tamizajes haya la propuesta de que puedan ser renovados o actualizados, ¿no? Precisiones técnicas. El número de personas tamizadas se obtiene del total de personas que se les aplican los protocolos o los instrumentos para la detección de trastornos mentales o problemas psicosociales. Se considera en el tamizaje a la siguiente población. Estamos hablando de niños y niñas de 0 a 11 años atendidos, casos nuevos y reingresos por todas las morbilidades del establecimiento de salud. Adolescentes de 12 a 17 años atendidos, casos nuevos o reingresantes por todas las morbilidades del establecimiento de salud. Y personas atendidas, casos nuevos y reingresos por todas las morbilidades en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Las personas atendidas son aquellos que ingresan a los establecimientos de salud del primer nivel, ¿no? Entonces, acá podemos ver prácticamente el tamizaje a qué etapa de vida se puede aplicar. En líneas generales, se aplica a las 5 etapas de vida, ¿no? Niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, ¿no? Entonces, vamos a definirlo pues operacionalmente, ¿no? ¿Qué cosa es un tamizaje, no? Personas atendidas en el establecimiento de salud que, según su edad, reciben una entrevista de tamizaje de salud mental en los servicios de medicina, salud sexual y reproductiva, gestantes y puérperas, crecimiento y desarrollo, niños, niñas y madres, tuberculosis también, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, u otros durante el proceso de su atención, con la finalidad de identificar signos, síntomas y otros indicadores de problemas psicosociales. Nos ha pasado, por ejemplo, de que estamos haciendo consulta y pues viene a nuestro consultorio capaz una gestante, ¿no? Es más, está dentro del protocolo o dentro de los controles prenatales que toda gestante pase también una consulta psicológica, pero eso no quiere decir que solamente el tamizaje lo va a hacer el psicólogo. Lo puede hacer también incluso la gestante, perdón, la obstetriz o el médico tratante. También puede hacer el tamizaje. Y una vez que detecta que el caso es positivo, sí puede derivarlo, puede hacer una interconsulta, en este caso, al servicio de salud mental o de psicología. Hablando netamente de las actividades que realizan los psicólogos.
para la intervención temprana. También es importante aquí precisar lo siguiente. Nosotros a nivel de Direza Callao tenemos 45 establecimientos de salud y 5 centros de salud mental comunitario. También tenemos centros de salud 1.3 y 1.4. Según la norma o según las definiciones operacionales de MINSA, hace referencia a que los centros con categoría 1.3 y 1.4 que cuentan con psicólogo pueden atender casos de nivel de complejidad moderado, pueden atender. Pero la mayoría de los establecimientos de salud son 1.2. Así que lo que se realiza es la actividad de tamizaje y si de ser necesario requiera una intervención, se derivan a estos establecimientos de salud. 1.3, 1.4. Y si el nivel de complejidad es moderado o grave, puede derivarse o se tiene que derivar a los centros de salud mental comunitaria. Aquí se confirma ¿no? El hecho de que los centros de salud mental comunitario no realizan tamizajes. Ellos más que todo reciben. Son un centro donde recepcionan los casos que se han podido detectar en el primer nivel de atención para que puedan realizar la intervención oportuna. Y en los centros de salud mental comunitario se trabaja de manera integral. No es que deriva a un centro de salud mental comunitario para que pase por psiquiatría. No es que mando a un centro de salud mental comunitario para que pase por psicología. No. Cuando se deriva a un usuario o un paciente, les comento también que dentro de los centros de salud mental comunitario se utiliza la palabra usuario. Usuario. Cuando derivamos un usuario, entonces, una vez que llega al centro de salud mental comunitario, pasa lo que nosotros llamamos acogida y valoración inicial, donde se hace la primera entrevista en base a lo que se ha podido detectar y en ese primer momento puede recibir una atención integral. Y de acuerdo a lo que se detecte, ya pasa al siguiente servicio que va a depender en sí de su etapa de vida. En los centros de salud mental comunitario contamos con el servicio de niños y adolescentes, adultos y adulto mayor, servicio de adicciones y servicio de participación social y comunitaria. Esos son los servicios quienes manejan los centros de salud mental comunitario. Si, por ejemplo, llegara un caso con ideación suicida referido de un establecimiento de salud y es adolescente, obviamente va a pasar al servicio de niño y adolescente, donde va a recibir la atención integral por parte del psicólogo, enfermera o enfermero, trabajadora social, médico de familia o médico psiquiatra, dependiendo ya del nivel de complejidad para que reciba la atención oportuna y la intervención también y el seguimiento. En un centro de salud comunitario no solamente se queda ahí, también se hacen actividades de monitoreo y seguimiento. Y de ser necesario, y si así lo requiera el equipo multidisciplinario, hasta se le podría hacer una visita domiciliaria. Eso va a depender del plan de trabajo que ya elabore el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, regresando al tema del tamizaje, netamente hablamos de su definición operacional, que esta actividad pues se realiza en distintos servicios de un establecimiento de salud, ¿no? Muy bien. El tamizaje de salud mental comprende una entrevista terapéutica breve, observación de indicadores, aplicación de cuestionarios breves según corresponda, consejería de acuerdo a los hallazgos. Si el resultado es negativo, se refuerza con factores protectores y de prevención de riesgos en salud mental. Vuelvo a repetir, en este caso serán el mismo personal de salud que puede promover prácticas de estilo saludable, ¿no? O en todo caso, como ahí lo menciona también en la definición, se refuerza sus factores protectores. Si capaz está realizando un buen uso del tiempo libre, está ocupando, mejor dicho, no presenta niveles de estrés, menciona algunas actividades para ir mermando estos niveles de ansiedad o de depresión, entonces se les recomienda que continúe con esas actividades, siempre y cuando
no, no le genere daño ni a ella ni a otra persona, ¿no? Entonces, se continúa, se refuerzan esas actividades. Si el resultado es positivo, se realizará la derivación y cita en el servicio de salud mental. En los establecimientos de salud estamos hablando, 2, estamos hablando del servicio de psicología, y en los centros de salud mental comunitario estamos hablando de los servicios según su etapa de vida o según el diagnóstico. Porque supongamos que encontramos un adulto, le hacemos el tamizaje y detectamos que presenta indicadores de un probable consumo de sustancias o adicción, entonces se deriva, según el nivel de complejidad, si es moderado, a un centro de salud mental comunitario, al servicio de adicciones, ¿no? Que también presenta este servicio. Psicología o médico general del establecimiento y se reforzará los factores protectores y prevención de riesgo en salud mental. Entonces, eso es en base a si es que el tamizaje sale positivo o sale negativo. El tamizaje es realizado por personal de salud capacitado, médico, enfermero, enfermera, obstetra, trabajadora social, cirujano dentista o incluso técnicos de enfermería. Obviamente también por parte del personal psicólogo, ¿no? En establecimientos del primer nivel de atención, excepto, ¿no?, en los centros de salud mental comunitario. Y en hospitales e institutos no especializados en salud mental. Puede ser realizado en modalidad presencial o virtual de la orientación sincrónica, como también ya lo mencioné en un inicio, ¿no? Esto también, de cierta manera, se va ajustando a la pandemia, pues, que actualmente venimos atravesando, ¿no? Entonces, también se puede hacer el tamizaje de esta manera. Ok, netamente, pues aquí les presento la ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil, que forma parte del documento normativo dominado Normas y Procedimientos para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y el Maltrato Infantil, aprobado mediante resolución ministerial número 455-200, ¿no? El 27 de julio del 2001, imagínense. Esta ficha de tamizaje a la actualidad no ha sido actualizada. Por eso queremos nosotros como estrategia elaborar un proyecto para que esta ficha de tamizaje pueda ser actualizada. Es importante mencionar también de que existe una guía una guía práctica clínica de manejo de violencia por pareja o la expareja, donde también nos muestran una serie de instrumentos auxiliares para también reforzar o sumar la entrevista de tamizaje, ¿no? Que ya son pruebas un poquito más completas, pero eso generalmente también se puede aplicar a las personas, en este caso profesional que esté capacitado, ¿no? Eh, pero en cuestiones de tamizaje, esta es la prueba que ya todos lo hemos visto, creo que todos la conocemos, donde la aplicación al parecer parece simple, pero mucho tiene que ver con el hecho de la observación, el hecho de cierta manera prestar atención a las palabras o frases que también menciona el usuario o el paciente, ¿no? En todo caso, acá vemos que se pone la fecha, ¿no? La IRESA, en este caso IRESA Callao, el establecimiento de salud, y el servicio, ¿no? Emergencia, pediatría, gineco, CRET, otros. Nombre y apellido del usuario, ¿no? Con letra legible, la edad, el sexo, ¿no? Entonces, se le tiene que dar al paciente, ¿no? Debido a que la violencia familiar es dañina para la salud de las personas, en todos los programas de salud estamos preguntando a los usuarios o a los pacientes si actualmente están con esta observación para para participar con ellas en la solución de su problema. Por favor, conteste a estas preguntas, ¿no? Entonces, si es una persona adulta, se le pregunta, ¿alguna vez un miembro de su familia le insulta, le golpea, le chantajea o le obliga a tener relaciones sexuales? Ponemos sí, si es que es afirmativo, y quién. Es muy importante también mencionar cuando se realiza cuando se aplica la ficha de tamizaje en el caso de violencia, nosotros tenemos que tener bastante principio de confidencialidad
eh, no tenemos que divulgar pues esta información, eso ya está de más, pero igualito es bueno recalcar que no debe de publicarse esta información. No esperemos a que salga el usuario para decir esta persona pues, sufre de violencia, que esto y que el otro. Y sobre todo también cuando se hace la ficha de tamizaje, hay que tener mucho cuidado también cómo se hace la entrevista, porque lo que no queremos es de que el usuario experimente lo que es la revictimización. La revictimización está penado, entonces, porque hacemos que el usuario de cierta forma regrese a ese momento de violencia y le podemos generar un daño psicológico. Es por eso que la ficha de tamizaje, si bien es cierto, va a depender también del profesional o del personal de salud quien aplica la prueba para poder ver los gestos o la comunicación no verbal cada vez que se le hace estas preguntas. Si llega un usuario al consultorio y vemos que tiene señales físicas de violencia, entonces, por ejemplo, ¿no? Si tiene hematomas, no le vamos a decir, ¿usted tiene hematomas? No, ya sería de más preguntar, ¿no? O si tiene pues cicatriz o quemaduras, oye, ¿usted tiene cicatrices? Que son preguntas que están por demás. Lo que tal vez sí podríamos preguntar es cómo es que sucedió esto, ¿no? Entonces, generalmente tratamos de hacer preguntas abiertas, no seamos muy precisos, ¿usted tiene hematomas, cicatrices, fracturas? No, no necesariamente hay que ser muy directo al momento de aplicar o de hacer esas preguntas, ¿no? Y en lo que es el tema, por ejemplo, de lo que es relaciones sexuales, también, ¿no? De una manera muy sutil también se le tiene que preguntar al usuario y de una manera que también nos pueda comprender, ¿no? Porque capaz algunas personas no manejan ese término o no lo saben, entonces nosotros estamos preguntando, mencionando y tal vez no nos dejamos entender. Entonces lo importante es que esta persona también comprenda nuestra comunicación, nuestro lenguaje, para poder obtener la mayor información, ¿no? Si es padre o madre de familia, su hijo es muy desobediente, sí, no, alguna vez pierde el control y lo golpea, ¿no? También, porque ahí podemos detectar si capaz el papá o la mamá está ejerciendo violencia sobre los niños o sobre los adolescentes al momento de corregir sus conductas, ¿no? Entonces, por ahí también podemos encontrar muchas señales de violencia, tal vez física, y el padre o la madre no sabe que está ejerciendo violencia. Entonces, también podemos ahí aplicar la entrevista breve o la consejería breve, tal y como le estipula también la norma, ¿no? Y luego, en el siguiente ítem, donde menciona marque con un aspa todos los indicadores de maltrato que observe. Entonces ahí vemos si es que tuviera hematomas, cicatrices, fracturas, ¿no? Marca de mordeduras, ¿no? Lesiones, quejas crónicas, ¿no? Eso es a nivel físico, a nivel psicológico. Si es que capaz tiene falta de confianza, anda triste, cabizbajo, retraído, ¿no? Sí, pues es muy sensible y empieza a llorar, o capaz de estar realizando conductas de llamar la atención, ¿no? Agresividad, tartamudeo tal vez, llamar a los padres, ¿no? Algunas conductas o algunos comportamientos que llaman la atención como lo que es robo, mentira, fuga, desobediencia, agresividad. Y capaz menciona que mucho falta a la escuela, bueno, aunque ahora estamos en un tema virtual, pero igualito, ¿no? Tal vez no participa en las clases virtuales, ¿no? Porque se duerme hasta tarde, ¿no? No sé, algo está pasando tal vez en casa. Descartemos, como le digo, un cambio de horario, si es netamente por un problema de violencia, también lo podemos detectar, ¿no? A nivel sexual, ¿no? Conocimiento y conducta sexual inapropiada, por ejemplo, los niños, ¿no? Irritación, dolor, lesión, eso más que todo también lo puede realizar el personal médico o obstetriz, que son especialistas en el tema, para poder también realizar algunas preguntas que puedan obtener información al respecto sobre esta área, ¿no? Negligencia también, tal vez la trabajadora social puede darse cuenta si es que capaz el niño o la niña no está siendo atendido, está siendo capaz lo están descuidando mucho, demasiado se enferma, ¿no? Entonces, tal vez ahí también podría ser un indicador de violencia, ¿no? Entonces, esta es una ficha bastante, nos brinda información importante
pero también desde mi punto de vista podríamos actualizarlo y mejorarlo, ¿no? Pero por el momento se está aplicando esto de acuerdo, como le he mencionado aquí, es un protocolo autorizado por el Ministerio de Salud, por la Dirección de Salud Mental, y que es la que ahora también estamos manejando en los establecimientos de salud. Bien, ahora, consideraciones de la ficha de tamizaje. Primero que tenemos que estar capacitados, conocer el tipo de atención que brinda el servicio de salud y MAMIS del establecimiento de salud. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de los módulos MAMIS? ¿Saben qué significa la palabra MAMIS? ¿Alguno de ustedes? Sí, la iniciativa empezó creo en los hospitales, módulo de atención integral, algo así. A ver, por ahí otra persona. Gracias por su participación. ¿Qué entendemos por MAMIS? ¿Han escuchado? ¿Se han escuchado? Nosotros a nivel de la región Callao tenemos dos módulos MAMIS, ¿no? MAMI significa Módulo de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente en Salud. Estos módulos MAMIS los encontramos en el Hospital Carrión y en el Hospital de Ventanilla. Igualito está conformado por un equipo multidisciplinario, cuenta con un psicólogo, cuenta con un abogado, cuenta también con una trabajadora social, quienes son los responsables de recepcionar casos de violencia, en este caso sexual también, ¿no? Niños y adolescentes. Dependiendo del nivel de complejidad, también pueden ser derivados a los módulos MAMIS, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el Callao solamente tenemos dos. Eh, También recién este año, bueno, desde el año pasado se ha estado trabajando lo que es el módulo de violencia en los establecimientos de salud. Este año se está retomando este trabajo con los módulos de violencia. También aprovecho el momento para hacer mención de que los encontramos ubicados en tres establecimientos de salud principales. En el caso de la red de salud Bonilla, lo encontramos en el Centro de Salud Acapulco, ¿no? Que es el centro base. En la red Bepeca está en el Centro de Salud Sesquicentenario y en la red Ventanilla está en el Centro de Salud Perú-Corea Pachacuti, ¿no? Entonces, estos módulos de violencia también van a atender usuarios y casos víctimas de violencia de nivel de complejidad moderado, ¿no? Entonces, también los establecimientos de salud 1-2 pueden derivar a estos módulos de violencia que están ubicados en estos tres centros básicos, ¿no? Cada centro cuenta con un equipo multidisciplinario también, conformado por tres psicólogos, una obstetriz y una enfermera, quienes también van a trabajar no solamente la parte de intervención individual, a la redundancia, al usuario, sino que también hacia la comunidad. Son responsables de hacer, formar lazos con las organizaciones de base, las instituciones públicas, para que también puedan ser entes referentes de casos de violencia y reciban una adecuada atención, ¿no? Por eso, como se menciona aquí, dentro de las consideraciones de la ficha de tamizaje, es importante también conocer las MAMIS, en este caso en nuestra región, y los módulos de violencia, donde cuando se haga la derivación del usuario o del caso, ya sepamos quiénes lo van a recepcionar o dónde lo van a intervenir, ¿ya? Entonces, es importante eso también. Por eso dice acá también, una derivación inadecuada puede interrumpir el proceso de búsqueda de ayuda y obviamente, pues, va a traer consecuencias mayores negativas, ¿no? ¿Qué más? Obviamente tenemos que contar con la ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil y considerar los siguientes aspectos, ¿no? Observación de indicadores de maltrato, formulación de preguntas de sospecha, el registro en la ficha de tamizaje. Si se detectan pruebas físicas, estas serán preservadas garantizando su aislamiento, orientación y referencia, y hay que evaluar el tiempo y ofrezca la oportunidad de que la persona se exprese. ¿A qué se refiere este último punto y también importante?
Cuando hacemos los tamizajes, si bien es cierto, es una prueba que se debe aplicar, es una prueba breve, es un protocolo breve, pero también es cierto de que si el usuario, la persona, vemos de que desea comentar lo que está pasando, nosotros también tenemos que evaluar el tiempo que nos brinda. Si el profesional o el personal de salud cuenta con un espacio para poder escuchar al usuario, se puede realizar, pero sin tampoco hacer una intervención profunda si no es el personal especializado. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas cuando llegan a los consultorios o a los servicios, pues también necesitan ser escuchados, escuchados, no oídos, escuchados, ¿no? Para poder referir cómo se sienten, qué es lo que han pasado, ¿no? Entonces, también dependiendo del caso, porque recordemos de que nosotros como estrategia hemos llevado reuniones con el Ministerio de la Mujer, con el Poder Judicial, con la Corte Superior de Justicia del Callao, donde nos refieren acerca del protocolo de actuación conjunta entre los establecimientos de salud y el Centro de Emergencia Mujer. Y dentro de este protocolo nos refiere cómo se hace la correcta derivación a los establecimientos de salud. Y dentro de los puntos nos menciona, muy importante esto, de que si nosotros escuchamos al usuario o al paciente y sabemos que es víctima de violencia y el personal de salud no informa, no comunica, se vuelve automáticamente en cómplice. Y eso el usuario puede tomarlo de una manera negativa. Por eso es importante hablar también con el usuario para hacerle mención de que si es víctima de violencia, se van a tomar las acciones inmediatas, porque de cierta manera nosotros también podríamos estar incurriendo en una falta, ¿no? Al ver que es un caso de violencia y no comunicamos, no decimos nada, entonces es un acto de complicidad. Entonces, igualito también para las personas que trabajamos en el sector, mejor dicho, en el tema de netamente de violencia, también es importante que conozcamos este protocolo, ¿no? Al final de la presentación, me comprometo a socializar estas diapositivas y el protocolo de atención conjunta, incluso la ley 30364 de lo que es violencia, para que también ustedes podamos conocer en qué consiste, cómo uno debe de actuar. Incluso hablamos también de lo que es el kit de emergencia de violencia sexual, ¿no? Que también de cierta manera lo voy a compartir y viendo las coordinaciones, a ver si más adelante podemos hacer también una capacitación al respecto, ¿no? Para que veamos la correcta derivación a los centros de salud mental comunitario y hospitales incluso, ¿ya? El siguiente cuestionario es el SRQ, que ya también mucho lo hemos visto tal vez, lo hemos aplicado tal vez en su momento, donde netamente acá podemos detectar signos y síntomas de ansiedad o de depresión o incluso de psicosis, ¿no? Entonces, de cierta manera, este cuestionario es muy simple, como ustedes pueden ver, solamente tenemos que dar lectura a las preguntas, ¿no? Y contestar sí o no, ¿verdad? Sí, me dicen que no me escuchan, dicen que el audio se escucha bajo, ¿me escuchan ahora mejor? Sí. ¿Sí? Sí, sí se ¿Perfecto? escucha. Ok, ya. Ok, me decían que no se escucha por el chat. Bueno, entonces se hace la pregunta, ¿no? ¿Tiene dolores de cabeza frecuente? ¿No? Sí o no. ¿Tiene mal apetito? Sí o no. Eso también va a depender de cómo se realiza la aplicación de ese cuestionario, ¿no? Le preguntamos, ¿tiene dolores de cabeza? ¿Tienes dolores frecuentes de cabeza? Ponte que te diga sí. Pero si no profundizamos un poco, entonces puede ser que ha tenido un dolor de cabeza, pero que tal vez se golpeó en la mañana entrando, no sé, se golpeó con la puerta, se golpeó con la, no sé, con algo y dice, sí, tengo dolor de cabeza. O por ejemplo, ahora lo que estamos pasando ahora, ¿no? Por el tema justamente del COVID, ¿no? Uno de los síntomas es el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, no necesariamente está asociado a un problema de ansiedad o a un problema de depresión. Por eso es que también tenemos que ser un poquito más detallista con las entrevistas que podamos realizar, ¿no? Un poquito más a profundidad. Igualito, no tiene mal apetito, ¿no? Sabemos que cuando uno está pasando por un cuadro de ansiedad o depresión, el apetito tiende a disminuir o tiende a aumentar.
o probablemente se deba a un problema físico o nutricional, ¿no? Como la anemia, por ejemplo, ¿no? Igualito, duerme mal, ¿no? Duermo mal, primero hay que descartar si estas personas están consumiendo algún tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, todo esto nosotros tenemos que profundizar un poco, pero sin perder eh, la dirección de que lo hacemos con una intención de detectar problemas de salud mental. ¿Ah? Se asusta con facilidad, sufre temblor en las manos. Por ejemplo, a un adulto mayor que capaz tiene un problema neurológico como el Parkinson, capaz no le vamos a preguntar, sufre temblor de manos. Obviamente están con las manos temblorosas. Pero eso es igualito descartar un problema médico, neurológico, para poder asociarlo a un problema netamente psicológico, ¿no? Se siente nervioso o tenso, sufre de mala digestión, obviamente acá también hay que descartar un problema gastroenterológico, ¿no? Capaz está llevando un tratamiento con medicamentos, todo eso también nosotros tenemos que descartar. Es incapaz de pensar con claridad, se siente triste, llora usted con mucha frecuencia. Si te dice sí, ok, ¿en qué momentos es donde viene esa situación, no? En la mañana, tarde o noche, con motivo, sin motivo. Por ejemplo, ahí sí tenemos que ir profundizando un poco para poder ver si su respuesta es la adecuada. Porque puede que me marquen todo, sí, 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 pero el momento que lo refiero a salud mental o a psicología y tomo como base su cuestionario, tal vez marcó porque no me dejé entender o porque simplemente estaba corriendo con la hora y solamente marcó lo que tuvo que marcar, ¿no? Entonces, igualito también es importante que podamos eh, hacer una entrevista bastante cuidadosa para poder aplicar de manera adecuada este cuestionario, ¿no? Esta prueba, como voy a repetir, es más que todo para detectar problemas de ansiedad, depresión, incluso también hay problemas alimenticios, ¿no? Y psicosis también, ¿no? Ha perdido interés en hacer las cosas, se siente aburrido, dificultad para tomar decisiones, ¿no? Son preguntas, como digo, bastante simples. La pregunta 17, por ejemplo, es una pregunta bastante directa y obviamente es un indicador de lo que es una ideación suicida, ¿no? Ha tenido la idea de acabar con su vida. Recordemos que una cosa es ideación suicida y otra cosa es intento suicida, ¿no? Obviamente las dos tienen un nivel de complejidad grave, pero el intento suicida necesita inmediatamente una derivación inmediata, pues, a un hospital, ¿no? O emergencia, en ese de caso, si ha intentado una vez suicidarse y no lo ha logrado, entonces hacer así el seguimiento continuo, ¿no? Continuo. Las 18 preguntas se refieren a trastornos leves o moderados o intensidad, como los depresivos, angustia o ansiosos, y otros 9 o más respuestas positivas determinan que la persona tiene una alta probabilidad de sufrir trastorno mental y por lo tanto se le considera un caso para ser atendido, ¿no? Ahí está la interpretación para nosotros poder también corregir nosotros mismos la prueba. Recordemos que esto es un tamizaje, ¿ah? No es una prueba que de cierta manera nos va a definir que sí o sí presenta este trastorno o este diagnóstico, ¿no? Esto es nada más que todo para un diagnóstico presuntivo, por decirlo, ni presuntivo, es solamente para poder hacer la primera detección y se deriva, en este caso, al personal especializado, ¿no? Y otra prueba que también aplicamos, uy, creo que se colgó, ya está, es el Audi, ¿no? Es una prueba para identificar si es que presentaran o no consumo de alcohol, ¿no? Como dice ahí la consigna, las siguientes preguntas se refieren a su consumo de alcohol. Lea cuidadosamente las preguntas, elija la opción que más se acerque y marque la columna correspondiente con una X. Conteste de acuerdo a lo sucedido en los últimos 12 meses, ¿no? 12 meses. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, con frecuencia ingirió bebidas alcohólicas, nunca, una vez al mes o menos, 2 o 4 veces al mes, 2 o 3 veces por semana, 4 o más veces por semana. Como podamos ver, esta es una prueba simple, ¿no? En este caso sí se le da al usuario también para que pueda marcar esta prueba o al paciente. Y después de que ya haya terminado de completar esa prueba, igualito nosotros corroboramos, ¿no?
Esto nos va a permitir ver cuál es el nivel de complejidad que tiene en lo que es el consumo de alcohol o el tipo de consumo, ¿no? Recordemos que existe lo que es el consumo experimental, el consumo ocasional, el consumo habitual y el consumo dependiente, ¿no? Hablamos de consumo experimental cuando la persona prueba alcohol, tabaco o alguna otra sustancia y el trauma que le genera consumir esta sustancia hace que ya no la vuelva a consumir. O sea, hasta aquí no más, ¿no? Entonces, eso se le llama lo que es el consumo experimental, ¿no? O estamos en una reunión, bueno, ahora ya no están las reuniones, pero de las personas que asistían a las reuniones, aunque siendo honestos, en la actualidad todavía se siguen reuniendo, ¿verdad? Entonces nos reunimos en grupos pequeños, que no está bien por el tema de la pandemia, pero por ahí sale, ¿no? Una persona que capaz prueba alcohol, no le gusta el sabor de la cerveza o del licor o de la sustancia, y esa experiencia es suficiente para no volver a repetirlo. Entonces hablamos de un consumo experimental. O sea, fue una vez y ahí nomás. El consumo ocasional es cuando, por ejemplo, ya en alguna actividad o en alguna situación, cumpleaños, por ejemplo, o celebraciones, se da el consumo, ¿no? Empiezo a brindar, empiezo a tomar, empiezo a fumar, pero no tengo la necesidad de estar consumiendo muchas veces. Solamente, eh, solamente se da en esta ocasión, lo puede controlar y ya, puede estar 1 o 2 meses sin consumir o 3 meses sin consumir y no le genera ningún síndrome de abstinencia ni nada. Ese es el consumo ocasional. El consumo habitual es cuando ya, por ejemplo, se reúne a fines de semana. Todos los fines de semana tiene que reunirse para tomar. O tal vez no se reúne, solamente en casa, ¿no? Se pone a ver su televisión, escucha música, consume todos los sábados, todos los viernes, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un consumo habitual, ya es un hábito para él. Ya si deja de consumir una semana, puede que experimente el síndrome de abstinencia, ¿no? Y ya el dependiente, que ya conocemos que netamente pues, es la persona que consume, necesita de licor o de la sustancia para poder sentirse mejor, ¿no? Si no lo consume, pues tiene lo que es la ansiedad, el pánico, todos los síntomas netamente de un síndrome de abstinencia, ¿no? La calificación la encontramos en la parte inferior, ¿no? De 0 a 7 hablamos de que es abstemio o consumo de bajo riesgo. De 8 a 15, consumo de alto riesgo. De 16 a 19, consumo perjudicial. Y de 20 a 40, una probable dependencia, ¿no? Entonces, también es una prueba que se está utilizando para lo que es el tamizaje. Esto mucho lo aplican también los psicólogos que trabajan en los módulos de violencia o de vida, que también a nivel Callao tenemos 11 psicólogos que trabajan en los módulos de adicciones. Están divididos en las 3 redes de salud, así que también podemos derivar estos casos, ¿no? A estos psicólogos especialistas en el tema de adicciones, cuyo labor es también hacer la primera intervención, hacen orientación y consejería breve a la persona que presenta consumo de sustancias, y si presentara un nivel moderado o grave, también los derivan a los establecimientos de salud, en este caso a los comunitarios, con atención pues al servicio de adicciones, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Sé que muchos de nosotros están trabajando también en el tema de tamizaje, así que esta capacitación es para que de cierta manera también si detectamos un caso o vemos un caso o un usuario que necesite una atención en salud mental, podemos aplicar lo que es el tamizaje para luego después hacer la correcta derivación. Muchas gracias por su atención. No sé, licenciada Sara, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario para poder salvarla en este momento. Muchas gracias, Jimmy. Para agradecerte tu presentación, si hay alguna pregunta del público asistente, por favor, se deja abierta el micrófono para sus preguntas. Recordarles que antes de terminar esa presentación,
Vamos, registren su asistencia en el link que se ha puesto en el chat. ¿Tenemos preguntas para el licenciado Lisa? Doctor, yo tengo preguntas. Adelante, Di. Gracias, buenas tardes con todos. Bueno, una de las preguntas es con referencia a los flujos de atención para dichos pacientes, sean para módulos de atención de violencia, de adicciones y otros, puesto que tenemos personal en remoto en los establecimientos de salud y que lo están haciendo obviamente por llamadas. ¿Cómo sería el flujo para la atención oportuna, ¿no? Y adecuada en este caso del paciente usuario? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es con referencia a la ficha de tamizaje de violencia. ¿Se considera una vez al año o pues por cada qué periodo, ¿no? Porque en el indicador que tenemos para lo que es el CIS, si bien es cierto, nos van a medir en mayo, ¿no? Tenemos un detalle con referencia a la cantidad. La meta es bastante alta y para cada una de las redes, bueno, lo estamos viendo un poquito complicado lograrlo, ¿no? Porque están en remoto las personas, los profesionales. Y el otro detalle es que no contamos con la base total, obviamente, de las personas que tienen CIS. Entonces, para hacer los seguimientos, o mejor dicho, para hacer los tamizajes y poder lograr esa meta, no contamos con los datos completos de los pacientes, ¿no? No tenemos teléfonos en registro, ni en admisión, ni en CIS, tenemos muy pocos teléfonos, ¿no? Entonces, la meta es bastante alta, ¿no? Tenemos el apoyo de los demás profesionales, sí, pero necesitamos ver alternativas que ayuden a lograr esta actividad. Esas son las dos preguntas, doctor. Gracias. Adelante, Jimmy. Bien, bueno, en lo que es el tema del flujo, si es que se detectase un caso, en este caso sí puede ser derivado directamente a las coordinadoras de salud mental de cada red. En este caso estamos hablando, como es BPECA quien está participando el día de hoy, sería enviarle un correo informándole que se ha detectado este caso, o de lo contrario podemos hacer la derivación directa, pero en los establecimientos donde existe psicólogo. En caso de la red BPECA creo que todos los centros tienen psicólogos, ¿sí? Sí, en el caso de RBPK todos los establecimientos cuentan con psicólogos. En todo caso, doctor, lo que puedo hacer es socializar la lista de los psicólogos con su número de teléfono y su correo para que también tenga conocimiento y cuando se haga una detección del caso también se puede derivar directamente, ¿no? Esto también lo voy a conversar con las coordinadoras de salud mental para que pueda hacer una intervención temprana. De ser un caso moderado o grave, sí, directamente con el establecimiento de salud. En este caso, el comunitario. Que en BPK tenemos el comunitario de La Perla y tenemos el comunitario de Carmen de la Legua Reynoso. Y también, en el caso de los centros de salud mental comunitarios, se está trabajando de manera presencial como también de manera remota. Esa es una pregunta. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Tu segunda pregunta cuál era? Sí, bueno, doctor, el detalle era la ficha de tamizaje y la meta, ¿no? Entonces quería saber cada qué tiempo se hace el tamizaje, cada qué tiempo se considera, ¿no? Porque nosotros tenemos el primer corte según la meta del convenio de CIS en mayo, ¿no? Y bueno, queríamos saber eso exactamente, ¿no? En cuanto a, a las definiciones operacionales, la ficha de tamizaje se puede aplicar 4 veces al año, una por día y 2 veces al mes. Para las condiciones del convenio, ¿es lo mismo? Sí, también para el tema del convenio también es lo mismo. Antes que me olvide, con referencia a los comunitarios, si va a ser directa la comunicación del médico con el comunitario, ¿hay algún número de central o me refiero a los jefes de cada comunitario? Bueno, como puede ser de dos maneras, ¿no? Comunicarse directamente con el jefe del centro de salud mental comunitario, o igualitos, yo les voy a socializar la lista de los correos y los números de todos los psicólogos de las 3 redes para que la comunicación pueda ser más rápida.
Le comento esto porque en el caso de violencia, ¿qué es lo que hacemos con la Corte Superior de Justicia del Callao? Cuando ellos refieren un caso, mandan un correo a la red de salud con atención a la Dirección General. Esto por sugerencia de la Oficina de Asesoría Jurídica para que se tenga conocimiento de la recepción del caso. Y la red de salud, hablando de lo que es casos de violencia leve, los envía a las coordinadoras de salud mental y la coordinadora de salud mental envía al establecimiento de salud, ¿no? Para que sea atendido por el psicólogo del establecimiento 1 o 2 en caso de ser leve. Moderado y grave se envían directamente a los centros de salud mental comunitaria. En este caso, la institución pública o privada envía al correo del Centro de Salud Mental Comunitario con copia a la Dirección General, por ser casos que vienen de afuera, ¿no? Pero internamente, si son casos derivados de los establecimientos de salud, también podría manejarse el mismo sistema, ¿verdad? Entonces, de estar leves, se envía a la Coordinación de Salud Mental para que ella haga la correcta derivación al establecimiento de salud, ¿no? Y en el caso de comunitarios, también puede ser referente. Pero igualito voy a socializar esta matriz con los números y correos de todos los psicólogos, dónde están ubicados también, para que pueda ser más rápido, porque no podemos tener el caso de violencia mucho tiempo esperando. Está penado también eso. Nosotros tenemos que responder los documentos de manera inmediata. Entonces, si se detectara un caso y se deriva, podríamos hacer eso. Si es un nivel de complejidad leve, la coordinación de salud mental con atención a la dirección de la red y en el caso moderado o grave, al centro de salud mental comunitario. Muy bien, licenciado. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Primeramente, felicitaciones, Lisa. Una consulta con lo que respecta a, ¿están realizando los centros comunitarios, hacen trabajo remoto? En el caso que yo realizo la actividad de teleorientación. Entonces, hay pacientes que necesariamente necesito que sea evaluado no por un psicólogo, sino por un psiquiatra. Entonces, ¿puedo yo realizar el nexo directamente con algún profesional de los centros de comunitario en forma remota o no sé? Porque les pongo un ejemplo, ¿no? De repente por ahí yo puedo derivar a algún paciente que necesita una consulta de psicología y hago la operación en el sistema y se lo envío al licenciado Baldión, que es en lo que respecta a Bellavista. En los dos centros comunitarios, de repente algún psiquiatra que esté realizando esa parte remota también, por favor. Gracias. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hacerle mención a lo siguiente, ¿no? Si vamos a derivar a un centro de salud mental comunitario, basándonos en el modelo de salud mental comunitaria, ellos lo que van a hacer inicialmente es igualito, hacer el mismo flujo, ¿no? Va a pasar por el servicio de acogida y valoración inicial, donde pues va a llegar el caso referido por usted o por el profesional responsable. Y si detectaran en un primer momento que necesita la intervención de un médico psiquiatra, le van a realizar. O sea, va a seguir de todas maneras el mismo flujo. Si hablamos netamente en que vamos a derivar con el psiquiatra, para que el psiquiatra haga la intervención, eso tendríamos que, bueno, en todo caso, coordinarlo con el mismo jefe del establecimiento, ¿no? Pero se tiene conocimiento de que todo usuario que se deriva al comunitario tiene que pasar por el flujo, según el modelo de salud mental comunitaria. Y en la segunda pregunta creo que mencionó si es que estaban trabajando de manera remota o presencial. Eso es decisión netamente del jefe del establecimiento y del director de la red. Eso como estrategia nosotros no damos opinión al respecto. Perfecto, Licen. Yo en realidad, a mí, ¿por qué hago la pregunta? Porque quien habla es médico de familia y he podido detectar pacientes
que en realidad en el momento amerita que sean atendidos, como usted lo manifestaba, atendidos por un psiquiatra, ya no por un psicólogo. Entonces, de repente conversar con la red para que se haga esta parte de algunos días, como lo estamos haciendo en los centros que tenemos trabajos también semipresenciales, hay horas que algunos profesionales hacen el trabajo remoto. Entonces, para poder salvaguardar alguna urgencia que tengamos con estos pacientes, yo lamentablemente tengo a veces por este sistema de teleorientación, hay pacientes que ameritan que se han visto en el momento o de repente hasta el día siguiente una cita por el especialista y yo no puedo a través de este sistema, ni siquiera puedo prescribir, porque por lo menos en teleorientación no prescribo, solamente escucho y oriento. Entonces, no sé hasta qué punto nos podían dar la mano a través de usted como direza y de repente coordinar con la red para que esto sea fluido y podamos ayudar al usuario externo, ¿no? Es una sugerencia. Sí, doctora. Bueno, rescatando su comentario, sí podemos nosotros como estrategia hacer la propuesta para que sea evaluada por los directores de las redes y también aquí por la Dirección de Salud de las Personas, viendo esta necesidad, ¿no? Pero, como le vuelvo a mencionar, si se deriva un caso a un centro de salud mental comunitario, no creo que tampoco demore mucho en que pase una consulta por psiquiatría. Eso también va a depender de acuerdo a la demanda que tiene el establecimiento de salud, porque recordemos que los comunitarios en la actualidad sí tienen bastante demanda, motivo por el cual está dentro de nuestro plan y dando cumplimiento al Plan Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental Comunitario, es la apertura de más establecimientos de salud mental comunitario, ¿no? Entonces, eso también nosotros estamos haciendo el sustento para que, en este caso, la Dirección de Salud Mental, el MINSA, considere el hecho de que se puedan aperturar más establecimientos de salud, que también está dentro de nuestros planes para este año, pero igualito tenemos que cumplir con la meta del año pasado, que es el hecho de tener los comunitarios implementados con los profesionales ya contratados, que es lo que ahora recién estamos terminando de hacer este proceso. Y yo creo que sí, respondiendo a su pregunta, doctora, tendríamos que hacer una propuesta de aquí como estrategia y que sea evaluada por Salud de las Personas, ¿no? Y también considerando la opinión de la dirección de las redes, que es muy importante eso también, ¿no? Ok, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Si no, antes invitarlos para el día 11, el día jueves a la siguiente ponencia. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.